Hola Leo, Hola Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Y tú? ¿Un poco de follón de fin de curso, quizá? Bueno, sí, esta época es lo que toca, con una niña de 9 que está a full y el niño que termina la primaria, Uh, así que doble movilización más todas, todas esas extraescolares a los que los sí, apuntamos durante el año y a esta altura decimos, ¿para qué tantas, no? sí, sí, sí. Y todos quieren hacer el fin de curso los mismos días y venga. Tremendo. La agenda podcastera no es compatible con la agenda educativa. Oye, ¿y tu hijo continúa en el mismo centro o tiene que cambiar de centro? Cambia de centro, Vale, pero está en la misma manzana, le decimos allí, o sea, vale. no tiene que cruzar la calle, camina por la misma vereda, 150 metros más y llega a la ESO. Muy bien. Bueno, pues entonces aún lo tiene fácil. Genial, Sí, pues sí. mira, pues yo estoy con medio superando un virus, tío, pero he estado 4 días plegado, ¿eh? Pero he Mm. hecho polvo. Aquí hizo una semana de calor, luego la semana pasada, no sé qué pasó, una cosa rara de estas que pasan últimamente, hizo un frío del carajo, cosa que no es nada normal aquí, en junio, y nada, pillé, como tantos otros. Te Pero bueno, tocó. creo que estoy saliendo ya, estoy un poco con pinzas aún, pero creo que estoy saliendo ya, así que bueno, pa'lante. Muy bien, a darlo todo. A darlo todo. Vamos a empezar, Leo, si te parece, comentando cositas que teníamos apuntadas desde hace unos días para comentar con todos. Sí, que parecía que no teníamos nada y de repente nos Sí, pusimos a hacer la escaleta, eso que siempre deberíamos hacer, que cometimos, si no te molesta lo voy a decir, hicimos la escaleta 5 minutos antes de comenzar a grabar y nos dimos cuenta que teníamos casi para 2 podcasts, así que vamos a correcto. tratar de ir tocando los puntos y luego veremos que profundizamos, ¿no? Sí, y a ver si no nos alargamos y no nos vamos por las ramas. Si te parece, podemos empezar comentando algo que el otro día le leí a Ignacio Arriaga, muy interesante. Ignacio tiene una newsletter que se llama Disaster, que habla de temas de SaaS, que publica, si no voy equivocado, cada sábado. Bueno, hace un hilo previo el viernes y el sábado publica la newsletter. Siempre es muy interesante, en mi caso la disfruto un montón y una de las cosas que comentaba en la última edición me llamó especialmente la atención y creo que es interesante comentarla. La frase que soltó Ignacio era: todos quieren hacer contenidos con IA, nadie quiere consumirlos. Dice Ignacio, voy a leer textualmente un fragmento de la newsletter sobre este tema y luego, si te parece, Leo, comentamos. Dice, la IA que es más mainstream es la generativa y por ello su labor principal es la generación, entre otras cosas, de contenidos. Por eso es una de las áreas más afectadas por todo este tema. Es cierto que la mayoría de los blogs de las empresas tienen un contenido muy poco humano, pero el toque robótico que le da la IA al contenido es aún peor. Hay dos tipos de contenidos, dice Ignacio. El que hacemos para las búsquedas, este ya está masificado, pero lo va a estar aún más con la llegada de la IA. Si hay empresas capaces de cascarse 1000 posts al año, dice, imagínate que habrá ahora que los posts se pueden hacer en 30 segundos con un prompt. Obviamente habrá algoritmos para detectar el contenido hecho por IA y demás, pero a veces serán indistinguibles de la basura habitual. Y el segundo contenido, el que hacemos para que la gente lo lea. Afrontémoslo. Nadie quiere leer contenidos escritos por la IA. Siempre intentamos leer algo escrito por humanos. De ahí que la coletilla Reddit se disparase en cada una de ellas. Aparte, esa falta de personalidad del contenido de las empresas está haciendo que los medios personales estén teniendo mucho auge. En esto estamos plenamente de acuerdo. Luego lo comentamos. El primer tipo de contenido se va a convertir en la jungla, el que comentaba de las empresas que generan muchos contenidos en sus blogs. Y el que tenga contenido del segundo va a tener una buena ventaja respecto de su competencia. También hay otros soportes que no son el escrito que hacen que el interlocutor sea más humano. A pesar de que hay herramientas que permiten hacerlo de manera automática, los contenidos en vídeo o audio hechos por personas también son buenas alternativas para destacar frente al contenido automático. Leo, ¿cómo lo ves esto? Lo veo, el título nomás ya me parece digno de una mención y de ser Sí, destacada, ¿no? Porque es algo que no había pensado. Y mira que eh, en gran parte mi trabajo, no solo en Mumbler, sino mi tarea diaria, incluso antes de entrar aquí, antes de formar parte del equipo, tenía que ver con redactar, ¿no? Tiene que ver con redactar porque al estar en este mundo digital, creo que todos, de alguna u otra manera, por algún otro fin, redactamos. Y siempre redactamos, o casi siempre, cuando redactamos para un fin, para ser encontrados, no para ser leídos, ¿no? mm, Ese es el tema.
Em, y sin embargo entramos en este mundo, ya sea el del podcasting o el de la redacción, el de la creación de contenidos, por una necesidad de comunicar. El tema es que, claro, nos apoyamos en estas herramientas, sea el SEO, o sea, todo esto que dice Ignacio no lo veo muy distinto a lo que podríamos hablar sobre el SEO, ¿no? Nadie quiere leer contenidos SEO, optimizados para Mm. SEO. Cuando caemos en un blog de nicho o algo por el estilo, no vemos la manera de cerrar, ¿no? De hacer el clic, de encontrar la crucecita para cerrar, para salir de ahí. No obstante, si queremos ser leídos, si queremos ser escuchados, no nos queda otra que redactar de esa manera o apoyarnos en herramientas de inteligencia artificial ahora. Pero es cierto, todos queremos crear, de hecho hoy vamos a tener una parte del episodio mostrando cómo utilizar una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Para aprovechar, para potenciar nuestros contenidos. Pero sí, es muy cierto que a la hora de buscar, no buscamos contenidos que sean escritos por inteligencia artificial. Es una reflexión muy interesante, tanto desde el lado del consumidor como del creador. Sí, sí, totalmente. Al final lo que comentabas tú es cierto y ha sucedido también con el SEO, ¿no? Que es intentar buscar el equilibrio entre que te encuentren y que aquel contenido sea leíble. Y yo creo que tiene que ser el espíritu del uso de las herramientas IA, es decir, que te ayuden a crear tus contenidos, pero que no sean los únicos creadores del contenido, porque entonces se convierte en algo robótico e infumable que nadie quiere consumir. Y me parece interesante también la reflexión final que hacía Ignacio en el sentido de decir, bueno, seguramente lo que nos vamos a encontrar todos haciendo como consumidores es intentar buscar contenidos originales, es decir, llegar a un punto, y eso va a ser muy pronto, esto ya ha pasado también con el tema SEO, que a veces Sí, sí, sí. hacías búsquedas y decías, hostia, ¿cómo puedo discriminar lo que realmente es puramente SEO de lo que realmente me puede aportar algo como lector, ¿no? Yo creo que la tendencia va a ser a que haya muchos más contenidos y que como consumidores en general todos empecemos a buscar indicadores que nos denoten que aquellos contenidos son humanos, como poco, que hay alguien detrás. Una cosa es que se haya apoyado en la IA para producir contenidos. La otra es que esos contenidos los haya generado una IA, ¿no? Para mí es la gran diferencia. Y aquí, que es lo que comentaba Ignacio, es interesante, pues, los medios personales, ¿no? La marca personal, el filtro que puede poner un creador de contenidos y también el uso de otros canales como pueden ser el vídeo, como puede ser evidentemente el audio y el podcast para, para comunicar como creadores, porque nos pueden dar un sello de veracidad, ¿no? De realidad, que quizá en los contenidos escritos va a ser más difícil discriminar qué es IA y qué no es IA. Que es algo muy relacionado al contacto, ¿no? Estos contenidos, el slow content, incluso como lo caracterizaste vos en un momento, en una newsletter hace algunos meses atrás, es eso, ¿no? Es como la manera de estar en contacto con ese creador al que descubriste gracias a esos contenidos generados para ser descubierto. Digamos, Mm. Ignacio, en esta reflexión que es muy buena, muy completa, dice justamente eso, que hay que estar, que tenemos que tener ese contenido personal, ¿no? Sea una newsletter, sea un podcast, sea el contenido que a nosotros nos salga, para que la persona tenga ese contacto cercano con nosotros. Pero claro, para que descubra ese contacto, vamos a tener que hacer algo con estas herramientas de inteligencia artificial o lo que fuera para ser descubiertos, ¿no? Es como el mix justo perfecto. Sí, es un poco la esclavitud del descubrimiento, ¿no? Que nos afecta a todos como empresas y como creadores, que es que no podemos estar generando solo los contenidos que nos gustaría, ¿no? O los contenidos que consideramos que son más divulgativos o que pueden ser más interesantes para nuestra audiencia o para nuestros clientes, sino que también tenemos que poner en este mix del cóctel, ¿no? El pensar en cómo nos van a descubrir. Y esto es una realidad, es Sí. un poco rollo y eso lo vivimos nosotros en nuestras carnes en Mumbler porque al final dar a conocer lo que hacemos es complicado y tenemos que siempre tener en cuenta cuando hacemos contenidos este ingrediente. Y quizá nos gustaría hacer otras cosas o quizá nos gustaría divulgar diferente, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que explotar canales que te den alcance y esos canales van cambiando constantemente y hay que ir adaptándose a los canales que vayan surgiendo y te permitan esta opción. Y son muy exigentes también, ¿eh? Son Sí, muy, muy exigentes, muy demandantes. De todas maneras, siempre va a salir esa persona que tenga su blog, su newsletter, su podcast.
que no realice ninguna acción de todas estas que nosotros decimos que hay que hacer y que por alguna razón que nadie entiende tenga miles y miles de reproducciones, escuchas. Eso siempre va a estar también, pero bueno, a los demás no nos queda otra que, como decimos en Argentina, una vez más, remar en dulce de leche. Correcto, es que es lo que hay que hacer. Al final yo me he pasado muchas horas jugando a fútbol y no soy Messi. Entonces, bueno, ¿no? Es lo que hay. Entonces, bueno, yo tengo que hacer más cosas que Messi. Oye, pues ya está, normal, Normal. ¿no? Entonces Pero es lo Messi no que... tiene un podcast, ¿eh? No, no. Bueno, algún día quizá, algún día. Todavía, sí. El Tendremos que Mumbler. llamarle a ver Que si lo tenga el lo... Mumbler, sí. Sí, sí, sí. Le llamamos a ver si le convencemos. Bueno, si te parece, Leo, podemos saltar de tema y hablar Sí, ahora del evento de Growth que hemos organizado. De hecho, el primer evento físico de Growth para creadores de contenido que hemos organizado desde Mumbler. Hoy estamos grabando esto un día 18 de junio del 24 y esto será la semana que viene, el día 26 de junio. bien. Pedazo de evento que se montaron ahí en Madrid en colaboración, se dice, ¿no? O junto con Product Hackers, que tiene también un eventazo al que tenía muchas ganas de ir y por cuestiones personales me lo pierdo, pero bueno, me alegra saber. Me gusta esto que alguna vez habíamos hablado, desde que me sumé al equipo, de tener un evento presencial, ¿no? De tener algo de Mumbler que sea presencial. La verdad que me gusta esto. Ojalá haya una segunda oportunidad y con los pedazos de ponentes de personas que van a estar, que la verdad dan muchas ganas de estar presente. Y bueno, no sé si lo dijiste ya, que hay un sold out, ¿no? Que se vendió Sí, todo. se vendió todo. Había 60 plazas, Bien, 60, ¿eh? bien. La verdad que es espectacular. Y están ya llenas. Entonces, bueno, muy contentos, muy felices de organizar este primer evento y que haya un sold out y agradecer a todo el mundo que ya se ha apuntado y que viene al evento, porque así será más lúcido, vamos a disfrutar más y vamos a aprender más cosas, que es de lo que se trata. Comentaba sobre los ponentes, rápidamente comentar que vamos a tener 3 ponentes de lujo. Uno va a ser Charlie de Parango. Luego tendremos a Chus Naharro, conocida de esta casa, que también nos va a dar una charla. Y finalmente tenemos a Pepe Martín de Minimalism Brand, que nos va a contar también cosas interesantes. Así que, y bueno, voy a rematar yo al final La última, también claro. con una charla, con lo cual van a ser 4 charlas. Una mañana muy relajado, ¿no? De las 10:30 a las 12:01, ¿vale? Casi la 1 seguramente, finalmente será. Pero bueno, un par de horitas, 2 horas y media para un evento relajado, tranquilo y para comentar cosas relacionadas con el crecimiento para creadores de contenido, que siempre es interesante, siempre se pueden aprender cosas de gente tan pro como estos 3 invitados que vamos a tener. Y algo que yo he aprendido muchísimo desde mi arribo a España, que es salir de casa y participar en este tipo de eventos presenciales, no solo te brinda una información muy importante y uno incorpora conocimiento, sino que el contacto personal con las otras personas asistentes hace milagros. La verdad que es genial salir de eso. Muchas veces cuando hablamos sobre maneras de hacer crecer nuestra audiencia, ¿no? De trabajar nuestra marca personal, esto no se habla, pero a participar y asistir a eventos como este, la verdad que es muy, muy importante. Así que, bueno, ya está sold out, pero los que van, que se manifiesten, que se presenten, se hagan saber, se acerquen incluso a los ponentes, que ninguno muerde, hablen con ellos, pregunten, saquen fotos, compartan, que eso la verdad que también se puede crecer a través de eso. Total, 100%. Los eventos son un lugar magnífico para hacer buenos contactos y esperemos que así sea en el evento de la semana que viene. Bien, ¿qué más? Después de comentar, creo, este Te voy a tema contar, teníamos apuntado. Sí, sí, cuenta, cuenta. algunas cositas de Spotify, te Sí, quiero contar, que supongo que la gran mayoría lo sabe, pero por las dudas no, hace un tiempo Spotify irrumpió en el mercado del podcasting, ¿no? Digamos que de alguna u otra manera lo ha monopolizado. De hecho, yo recuerdo un RAW en el que Corti y vos hablaban sobre esto de que Spotify empezaba a jugar con los podcast premium justo después de que Mumbler se había lanzado y todo. Y bueno, y una de las grandes jugadas, de las grandes avanzadas, entre tantas otras que tuvo Spotify, fue el de imponer, entre comillas, los video podcasts, que todavía tengo alguna duda, debe haber algún estudio, pero no he profundizado en el tema. No sé cuánto habrá crecido, cuánto se ha explotado ese video podcast. Para los mm, podcasters sí entiendo que es un activo, de hecho hablamos con varios que nos dicen, no, yo
me gusta estar en Spotify porque puedo publicar el video, igual como en YouTube. Lo que no sé es cuánta gente consume ese video, ¿no? Están las estadísticas, podría verlo en mis propios podcasts, pero la verdad no me he detenido a eso. ¿Qué pasa? Bueno, Spotify desde hace un tiempo permite no solo aloja podcast, sino que aloja videos. Tú subes el video y Spotify lo guarda el video para reproducirse en Spotify y distribuye, si es Spotify tu alojamiento, Spotify for Podcaster, el anterior Anchor o Anchor, distribuye el audio al resto de las plataformas. Es decir, Evox, Spreaker, Apple Podcasts y todas las plataformas van a recibir el audio de ese video que vos subiste a Spotify. Y el que lo consuma, ese podcast en Spotify, puede ver el video o puede ver el podcast. Esto era hasta hace muy poquito la gran herramienta que tenía Spotify para que vos, la gran virtud, ¿no? El gran beneficio que te daba Spotify por alojar su podcast allí. Pero bueno, ahora, ¿qué pasó? Anunciaron que no hace falta tener alojado tu podcast en Spotify para publicar video podcast en Spotify. ¿De qué manera? ¿Cómo funciona? Bueno, de la misma manera de antes. Por ejemplo, el podcast de Mumbler, este podcast que estamos grabando hoy, está alojado en Mumbler. Nosotros lo subimos a Mumbler, ya propagamos el feed en su momento y el audio se distribuye en todas las plataformas, entre ellas en Spotify. Bueno, este podcast, de hecho, lo podemos hacer, Paul, para probar. Este podcast que estás escuchando ahora en Spotify, este episodio que estás escuchando, va a tener su versión en video también. ¿De qué manera? Yendo justamente a Spotify for Podcasters, buscas tu catálogo, entras al episodio y vas a encontrar un botoncito ahí que dice añadir video. Entonces, si bien nosotros grabamos el podcast en video para luego también subirlo a YouTube, pero lo subimos en audio a Mumbler como a cualquier plataforma, todas las plataformas de podcast van a recibir el audio y en Spotify, de manera manual, podríamos decir, vamos a agregar el video para que la persona que esté, que escuche este podcast en Spotify, si quiere, pueda ver el video también. ¿Por qué harían eso con el podcast de Mumbler? ¿Por qué verían el video? No me preguntes, no hay ningún valor añadido. Bueno, tal vez en este apenas uno, pero para ver la biblioteca de Paul o mi calendario de Black Panther ahí colgado, no hay mucho más. Pero bueno, esa es la gran novedad que tiene Spotify, Paul. También tengo que decirte que la mayoría de videopodcasts no aporta nada del vídeo, pero bueno, No. aquí lo dejamos. No, muy interesante lo que comentas, sobre todo porque la conclusión final es, bueno, tú puedes tener alojado tu podcast en cualquier sitio donde te dé la gana, no estás obligado a alojarlo en Spotify para poder tener video podcast en Spotify, ¿no? Esta es la conclusión final. Y esto es muy interesante porque al final nos abre las puertas del video podcast en Spotify a todos los que tenemos podcast alojados en otros hostings, que de hecho somos la mayoría, ¿no? Entonces, Claro. es un movimiento muy interesante por parte de Spotify, un movimiento de cierta apertura que yo creo que hay que valorárselo, ¿no? Porque al final sí que es verdad que Spotify ha tendido siempre a irse cerrando en sí mismo, ¿no? Y en este caso, pues sorprendentemente, y hay que celebrarlo cuando esto es así, se han abierto un poco y permiten que todo el mundo pueda subir la versión en vídeo de sus episodios. O sea, Dos cositas, para que quede bien claro, me resulta importante considerar esto, ¿no? Por ahí uno le daba demasiada importancia al video, entonces no te quedaba otra opción que ir a Spotify. Para que quede claro lo que estamos diciendo, digamos, en Mumbler tenemos muchas características, muchas funcionalidades relacionadas con publicar tu podcast. Publicando tu podcast en Mumbler tenés cierto acceso a ciertos beneficios y funcionalidades de la plataforma que, claro, en aquel momento tenías que optar. Elijo todas las funcionalidades de un hosting profesional como Mumbler para mi podcast o publico video podcast en Spotify. Ahora ya no tenés que optar. Podés publicar tu podcast, sí, como decía Paul, en cualquier plataforma, pero en este caso hablamos de Mumbler, ¿no? Y aprovechar transcripciones, newsletter, página de creador, donaciones, lo que quieras aprovechar de Mumbler y además tener video podcast en Spotify. Ahora las dos cosas son compatibles. Y una cosita extra que quiero meter, porque por ahí alguien que está escuchando esto lo escucha y dice, ¿pero qué dicen estos? Sí, a mí también me parece raro, porque yo se lo comenté a Paul hace 2 o 3 años que subo video podcast a Spotify sin alojar en Spotify. Es una función que por lo menos, tal vez no estaba en todos lados, tal vez estaba en beta, no lo sé, pero en mi podcast, en mi página de Spotify para creadores,
podía subir video podcast de podcast que no tenía alojados en Spotify. Pero bueno, si ellos dicen que es una novedad, Paul, Sí, nosotros sí. tenemos que decir que es una novedad. Es algo bien raro y al final sí que es una pena porque tenías un leak ahí que... Me dio pena no haber, claro, lo Sí, tendría sí, que haber sí, sí. comentado más, lo tendría que haber aprovechado más. Claro, claro, podrías haber hecho un vídeo en YouTube, ¿no? Sí, El secreto desvelado de Spotify, ¿no? total, Y igual lo petas. Porque total. sí, sí, lo anunciaron la semana pasada como una novedad y de hecho salió en la Pod News y demás, con lo cual, que es de hecho Bien, donde yo lo bien leí. jugado, ¿eh? Bien jugado. Hay que Sí, hacer sí. más fake novedades de Mumbler, Paul, para Sí, sí, salir se en... ve que igual lo han fakeado, pero Sí, bueno. Nada, en todo caso, celebrar que esto es sí. así y esta apertura de Spotify que se valora. Y si Bien, estás escuchando saltamos el de podcast de tema. Mumbler en Spotify, dale clic a ver video, así ves Eso nuestras es. caritas. Eso es, eso es. Venga, saltamos de tema. Vamos a hablar ahora de un podcast que es una novedad que también hemos anunciado Sí, esta semana, que es que vamos a coproducir el podcast de Own Festival, que es un festival de gaming originalmente, pero que se está ampliando a muchas otras disciplinas. Un festival espectacular con miles de asistentes que tendrá lugar el primer fin de semana de julio en Valencia. Os animamos desde aquí a participar y vamos a coproducir con ellos el podcast. Ya está disponible el primer episodio del podcast de Own y durante el festival vamos a estar allí el equipo de Mumbler, es decir, Corti, Leo y yo, bueno, grabando episodios con los asistentes, los participantes, los protagonistas, los organizadores e intentando sacar un poco el jugo del evento en formato audio. sí. Quiero decir que grabamos el primer episodio con parte de la organización del OWN, un capítulo buenísimo en el que aprendí mucho, porque la verdad era un analfabeto total sobre este festival. De hecho, hay algo que me dio miedo, ¿no? Cuando Arturo me dijo, ¿alguna vez vinieron a un festival gaming? No. Y hizo algo así como, uff, Sí, sí, que me dio miedo, Paul. Digo, no sé ni qué llevar en la maleta. sí, sí. Parece que va a haber muchas cosas. Nos dijo que hay gente que se queda a dormir ahí en el festival. No, no, total. Hay un pabellón lleno de gente que entra el viernes al mediodía y sale el domingo. Entonces, están ahí con sus ordenadores jugando full time durante 3 días, 2 noches sin salir del festival. Entonces, bueno, la experiencia no sé cuál va a ser, pero seguramente especial, como Bueno, poco. este primer episodio ya está disponible. OWN se escribe OWN, OWN ¿Correcto? Podcast. Lo encuentran en todas las plataformas de podcast, en YouTube, en Mumbler, claro. Hablamos ahí sobre todo lo que va a pasar en el festival. Y lo más importante, esto se transcurre en Valencia el fin de semana del 4, 5 y 6, dijimos, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Así es. Y además hay algo interesante también a destacar, que es que habrá podcast invitados Sí. que son también muy interesantes, Leo. Te lo digo, sí, el viernes 5 de julio a las 19 horas va a estar la gente de El Test de Turing, uno de los mejores podcasts sobre inteligencia artificial en Ujú. español, justo el tema que está de moda. Así que desde el viernes ya tenemos mesa de podcast activa con podcast invitado. El sábado 6 de julio a las 3:30 de la tarde están Coffee Break, Señal y Ruido. Bueno, ahí van a hablar sobre todas las noticias de la actualidad científica, como siempre, un podcast muy importante para la carrera de podcaster de Paul Rodríguez, ¿verdad? Correcto. Sí, sí, un podcast de referencia porque al final es donde me inspiré para hacer Planeta M, que fue mi primer podcast. Es un podcast en formato tertulia sobre la actualidad científica. La verdad que es un podcast muy escuchado y cuando digo muy escuchado quiero decir que igual tiene como 50.000 escuchas por episodio, ¿eh? Una barbaridad. Tremendo. Y es un podcast largo en el que científicos hacen el esfuerzo de bajar al suelo en la actualidad científica para el común de los mortales lo podamos entender. Así que es súper interesante y muy contentos de que estén en el festival también. También el sábado 6 a las 18 horas están, esto ya es un concierto rock, me parece, ¿no? Está la gente de Casi. Heavy Mental que van de ciudad en ciudad llenando, agotando localidades, así que van a estar ahí. Creo que debe ser uno de los podcasts más, no sé si más escuchados, pero más relevantes, ¿no? Que más ruido hacen alrededor de todo lo que están generando a través de su contenido. Bueno, los vamos a tener ahí a las 18 horas en la mesa de podcast de Own Festival, en Own Podcast. Y el mismo sábado 6 a las 20 horas, algo que me hace mucha ilusión a mí, porque son gente que conozco desde antes de vivir en España, o sea que no las conozco, todavía no nos hemos conocido Ah, presencialmente, ¿no? pero tenemos, no, Qué bueno. presencialmente nos conoceremos ahí el mismo 6.
estarán El Camarote de los Marx, un podcast. Bueno, no sé, tendría que explorar cuántos años tiene El Camarote, pero tiene muchos, muchos años, muchos programas, un podcast que graban por lo general todas las semanas sobre cine y series. Así que bueno, me voy a dar el gusto de conocer personalmente a José Antonio, a Juanfri y a algún invitado más que van a tener por ahí, con el sábado 6 desde las 8 de la noche. Así que, y entre medio de eso, bueno, todos nosotros que vamos a estar también haciendo podcast ahí en vivo. Lo bueno es que tenemos, otra cosa buena que tenemos, es que para todas las personas que estén por Valencia o se quieran acercar al festival, a un festival gaming como es el de Own Festival, tenemos un código de descuento que les Sí. da un 10% de descuento en cualquier entrada, sea una entrada individual, un pack, una super entrada, no sé, porque hay varios tipos, cualquier entrada que quieran sacar, tienen un 10% de descuento con un código, Paul. Eso es, se trata del código OWN Podcast, todo Correcto. junto, OWN Podcast, y ahí tenéis un 10% de descuento. Y hombre, si venís, nos avisáis que estaremos encantados de charlar y de compartir la experiencia, parece que casi religiosa, de un festival de gaming. Total, ahí nos veremos, ahí nos veremos. No te puedo explicar la envidia que tiene mi hijo que se está convirtiendo de Claro, 13 años, se está convirtiendo en gamer total. Me dice, pero si vos no sabés nada de juegos, no ¿por qué puede vas al ser. festival? Dice, sí, está odiado. Me pidió que lo meta en la maleta. Qué bueno. Genial, pues si te parece, pasamos ya de tema y ahora queríamos hablar un poco de un caso práctico de uso de transcripciones con IA. En este caso, un caso práctico que has vivido directamente tú y que nos puedes contar, que si no recuerdo mal, era algo relacionado con tu podcast, ¿verdad que sí, Leo? Sí, correcto. Vamos a llamarle caso práctico. Perdón, vamos a llamarle caso práctico porque no es un caso de éxito todavía, tal vez lo sea, ¿no? Pero como está recién Seguro. implementado, ¿qué pasó? Pasó que en Mumbler, bueno, primero pasó que tenía un podcast medio abandonado en el que hablaba sobre creación de contenido y podcasting, que se llama Todo por un Podcast, que lo empecé a grabar cuando todavía estaba ya en Lanús, en Argentina, pero nunca le di continuidad porque nunca encontré el formato adecuado y hace muy poquito me cansé. O sea, me cansé, no, dije, bueno, esto tengo que hacer algo. Había probado con el formato de entrevistas, tuve algunas entrevistas que me gustaron mucho, pero no encontraba la frecuencia y el espacio adecuado. Entonces, como no encontraba la frecuencia, hice lo que cualquier podcaster haría. No sé qué frecuencia ponerle, le puse una frecuencia diaria. Como no podía cumplir con la frecuencia semanal o quincenal, dije, bueno, vamos a hacer uno diario. A lo loco. Ahí está. Y empecé a grabar un podcast diario, un micro podcast de 3, 4, 5, 10, 15, a veces minutitos todos los días. No lo grabo todos los días, ese es el secreto, que bueno, todo esto está contado en mi podcast. El podcast se llama Todo por un Podcast, lo digo no por hacer spam, sino para que tenga sentido, o Todo por un Daily, se encuentra de las dos maneras. Y en este primer programa, un poquitito más largo, explicaba que a partir de ese momento el podcast cambiaba de frecuencia y daba mis razones, que son todas estas que te estoy comentando, para pasar a la frecuencia diaria en lugar de una semanal, quincenal o una frecuencia errática. Bueno, publico este podcast, que por supuesto tengo alojado en Mumbler, y que, bueno, que al principio no estaba alojado en Mumbler, cuando luego fue uno de estos podcasts que importé cuando estuvo disponible importar los episodios. Al mismo tiempo, estábamos lanzando las transcripciones con inteligencia artificial en Mumbler, ¿no? Para quien no lo sepa, porque sabemos que lo que decimos a veces no llega a toda la gente, lo hemos comprobado hace muy poquito. Es así. Mumbler ahora incorporamos una funcionalidad que una vez que publicas tu podcast, tocas un botoncito que dice transcripción IA y en cuestión de minutos te genera una transcripción muy, muy fiel de lo que se dice en el podcast. Hice este proceso y como me gusta mucho jugar con ChatGPT, incluso en horas de trabajo, aunque Paul y Corti no lo sepan, me pongo a jugar con ChatGPT, agarré la transcripción de que me hizo la inteligencia artificial de Mumbler en el podcast, en el primer episodio de este podcast en el que contaba todo lo que hice, por qué había cambiado la frecuencia, y me puse a utilizar esta transcripción para reformular el contenido que yo mismo había generado para aprovecharlo en otras plataformas. Y esto lo conté en un podcast, en otro episodio de Todo por un Daily. Eso lo escuchó Paul, bueno, lo escucharon varias personas, pero Paul dijo, esto está buenísimo, hay que explicarlo para que otras personas puedan inspirarse y hacer lo mismo o parecido
con respecto al podcast. Estoy compartiendo para los que están viendo el video y en versión podcast, bueno, no hace falta verlo, pero si lo están escuchando en versión audio y quieren la transcripción, me hablan, la transcripción, no, las diapositivas que estoy compartiendo me hablan y se las comparto, que tiene que ver con cómo aprovechar las transcripciones de Mumbler o de cualquier otra plataforma, digamos, yo hablo de las de Mumbler porque son las que utilicé yo, pero si vos haces un guión para tu podcast y haces el podcast leyendo el guión, también es válido como transcripción, ¿no? Lo podés agregar a la transcripción o lo podés utilizar para hacer esto mismo. Pero bueno, vamos a dividir esto en dos partes, Paul. Primero en Mumbler. ¿Qué hice yo en Mumbler? Grabé mi podcast, lo subí a Mumbler, lo publiqué, o lo podés programar, ¿no? Por ahí, si lo tenés que programar más adelante, al programarlo, el podcast ya tiene que estar en Mumbler, digamos. Esto tiene que estar o publicado o programado. Le das clic al botón de transcripción, te la genera, y lo que hice, una vez que estuvo esa transcripción generada, fue copiarla y me la llevé a ChatGPT. ¿Sí? Eso es todo el proceso previo. Y a partir de ahí, te digo que esto lo hice, tengo que decir que lo hice porque la otra vez, Corti, en el evento de Growth que hicimos online, Corti mostró toda una manera de hacer un prompt con ChatGPT que era espectacular, que lo podría haber hecho siguiendo sus pasos, pero hubiera sido mucho más completo, ¿no? Yo lo hice, todo esto que te voy a contar lo hice en 5 minutos y lo digo para que la persona que esté escuchando vea todo lo que podemos generar apoyándonos con la transcripción y apoyándonos en ChatGPT en 5 minutos, sin darle demasiadas vueltas, ¿sí? Sin darle demasiadas vueltas. Y teniendo en cuenta una cosa, Paul, la gran mayoría de los podcasters somos bastante malos haciendo una estrategia para nuestro podcast o difundiendo, promocionando nuestro podcast una vez que ya está publicado, ¿no? Total, sí. Tal vez hacemos un contenido espectacular, lo publicamos, dejamos el tweet automático ese que lo comparte o lo compartimos una vez y adiós, nos olvidamos. Sí. Bueno, esta era mi idea de apoyarme en las transcripciones y en la inteligencia artificial para poder promocionar el contenido sin tener que sentarme a elaborar una estrategia, crear publicaciones y todo esto. Entonces, me llevé la transcripción de un podcast de 10 minutitos más o menos, que era bastante corta, a ChatGPT, que ahora además se puede aprovechar porque como han liberado una parte de la parte premium del ChatGPT Pro, es más fácil utilizarlo porque antes si no había que pegar fragmentos, antes cuando hacía algo parecido tenía que pegar fragmentos de texto porque no me tomaba un texto tan largo, ¿no? En ChatGPT le pedí que me haga un resumen de la transcripción del podcast, ¿no? Para acortar un poco el texto, ese fue el primer paso, todo en la misma conversación. Y el segundo paso fue destacar los puntos más importantes del texto, que me haga unos ítems, ¿no? Destacado, unos highlights del texto, más que nada para yo saber si había captado, y no tener que leerme todo el texto otra vez, saber si había captado a la perfección la esencia de lo que yo había transmitido en mi podcast, ¿sí? Bueno, me destacó los puntos más importantes del texto, que no los voy a leer ahora, pero explicaba cuál era el origen del podcast, por qué había decidido cambiar la frecuencia, qué estaba pretendiendo con este nuevo podcast, cuáles eran mis objetivos. Destacó incluso la llamada a la acción de apuntarse a mi newsletter. Bueno, destacó todo lo que era considerable destacar de ese audio que yo había improvisado frente al micrófono, así como estoy hablando ahora casi sin guión. Luego le pedí que creara un hilo para Twitter, para X, sobre esta transcripción. No te voy a leer el hilo completo, Paul, pero te leo algunos fragmentos del hilo que no utilicé porque ya te digo, no va con el estilo con el que yo comparto cosas en Twitter, ¿no? Porque previo a esto lo podríamos haber mejorado diciéndole, quiero que redactes un hilo, ¿no? El prompt fue crea un hilo sobre esa transcripción. Si yo le hubiera dicho, le hubiera dado un prompt mucho más elaborado, el resultado hubiera sido mejor. Pero a grandes rasgos, ¿no? Pensemos en esto. Somos un podcaster que no aprovechamos nuestro contenido en Twitter, solamente compartimos el enlace de nuestro podcast. Agarré la transcripción, le pedí que hiciera un resumen y que me hiciera un hilo. Y en el hilo me dice, ¿qué lleva a un podcaster a pasar de una frecuencia semanal o quincenal a un podcast diario? Luego dice, este podcast comenzó hace un par de años en Lanús, antes de que el autor emigrara a España. Fue grabado con la intención de establecerse en la comunidad del podcasting. Luego, ¿sabías que el síndrome del impostor puede afectar incluso a los podcasters? Luego, aunque tiene experiencia en otros podcasts, encontrar el formato, la frecuencia y la constancia para este podcast fue un desafío. Bueno, hizo un resumen
en forma de hilo de Twitter y ya me lo dejo ahí. Luego, bueno, podemos reelaborar ese hilo, ¿no? Redactarlo un poquitito más o incluso mejorar el prompt. Ya me generó el hilo para Twitter. Tenemos la primera acción post publicación del podcast gracias a la inteligencia artificial. Le pedí que destaque 5 frases que puedan generar engagement en redes sociales. Insisto, esto lo podemos mejorar mucho con el prompt. Te leo 2 o 3 de estas frases. ¿Qué lleva a un podcaster a pasar de una frecuencia semanal a un podcast diario? Descúbrelo en Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Otra frase. El síndrome del impostor afecta incluso a los podcasters. ¿Te ha pasado alguna vez? Presentamos cápsulas diarias de 2 a 5 minutos sobre podcasting y creación de contenido. Conciso y fácil de consumir. Otra frase. El podcast diario comienza el 1 de mayo, Día del Trabajador. Celebremos el podcasting como una profesión. Bueno, estas 5 frases, la idea era utilizarlas, además del hilo, como posteos en Twitter de Sí. manera independiente en diferentes días. O sea, me generó 5 frases para compartir. Si compartimos una por semana, seguir promocionando el podcast durante 5 semanas distintas. Correcto. Luego le pedí que creara 5 hooks para utilizar como título del podcast. Es decir, si el podcast está programado y todavía no lo publicamos, le pedí que creara 5 hooks, 5 frases que impacten para crear como título, para usarlas como título del podcast. Te leo las 5, esta sí. De podcast semanal a diario. Mi viaje en el mundo del podcasting. Rompiendo el síndrome del impostor. Lanzamos todo por un daily. Cápsulas diarias de podcasting, menos de 5 minutos, más impacto. La clave del éxito en el podcasting diario. Disciplina y constancia. Nuevamente, 5 opciones, 5 frases, 5 títulos, lo que querramos utilizar, 5 frases con un poquitito de gancho y que, insisto, el prompt es una porquería. Podemos hacer un prompt largo como un texto y mejorar muchísimo el tono y el mensaje que queremos transmitir, pero esto fue generado en 5 o 10 minutos. Le pedí que cree el guión para un reel de Instagram de 1 minuto. Acá me volví loco, Paul, porque me dice, introducción del minuto 0, del segundo 0 al segundo 5, imagen del presentador sonriendo a cámara con el título en pantalla, todo por un daily, música enérgica de fondo, y el presentador diciendo, hola a todos, soy ajeno al tiempo y hoy les traigo una gran noticia. Y así, segundo a segundo me va desgranando todo lo que tendría que decir y todo lo que tendría que aparecer en pantalla. Una locura. Está claro que eso no lo hice Total. nunca Sí, porque sí. me demanda mucho tiempo, pero, insisto, el guión para un reel de 1 minuto con la transcripción de un podcast que yo hice también en 10-15 minutos. Le pedí que cree un esquema para un artículo web que responda a la búsqueda SEO, cuál es la mejor frecuencia de publicación para un podcast. Y me dio un esquema con el cual yo podría redactar un artículo. El esquema tiene una introducción en el que hay una breve presentación del tema. El punto 2 es factores a considerar al elegir la frecuencia de publicación, objetivos del podcast, disponibilidad de contenido, recursos y tiempo disponible, opciones comunes de frecuencia de publicación, diario, semanal, quincenal, mensual, estudios y casos de ejemplo, cómo determinar la mejor frecuencia para tu podcast, consejos para mantener la consistencia. Bueno, me creé una escaleta con varios puntos intermedios también, sobre la cual yo podría redactar un artículo para la web para promocionar mi podcast, ¿no? Para Mm. llegar mi contenido también, no solo en audio, sino también de manera escrita. Y por último le pedí que extrajera 5 frases para crear un carrusel para Instagram con este texto. Los carruseles de Instagram son estos que nos aparecen y que vamos, siempre tienen alguien que los hace muy, pero muy bien, es Borja Girón. Hay muchas personas también, pero Borja Girón, que está en la comunidad de creadores de Mumbler, es muy crack en esto de los carruseles, que pone lindos diseños, colores, frases llamativas. Bueno, a veces crear carruseles tan impactantes, ¿no? Que generen tanto engagement, cuesta mucho trabajo. Y aunque este carrusel no fuera a generarnos mucho trabajo, es mejor publicar esto a no publicar nada, ¿no? Es mejor publicar algo a no publicar nada y que la gente de Instagram no se entere que tenés un podcast. Bueno,
Y me da diapositiva 1, portada. ¿Cuál es la mejor frecuencia de publicación para tu podcast? Y un subtítulo. Diapositiva 2, objetivos del podcast. Diapositiva 3, frecuencia diaria, con el texto, con la frase que tenemos que poner, ¿no? Tus objetivos determinan tu frecuencia. Publicar diariamente aumenta tu visibilidad, pero puede ser un gran desafío. Diapositiva 4, entender a tu audiencia es clave. Analiza sus hábitos de escucha y pide feedback. Y así me da 5 frases para crear un carrusel de 5 frases, ¿no? Un carrusel de 5 diapositivas, de 5 slides. Bueno, y hasta acá llegué con este procedimiento, pero resumiendo, ¿no? Grabé un podcast que no tenía guión ni nada, simplemente encendí el micrófono y me puse a grabar porque sabía que quería contar mis razones para grabar el podcast, para cambiar la frecuencia de un podcast. Yo, por lo general, soy de esos, grabo tanto, grabo mucho, que me cuesta hacer una estrategia para todos, para cada episodio que publico. Imagínate ahora con un podcast diario, Paul, ¿no? Hacer una estrategia para cada episodio, ¿no? Entonces tenés que reverlo de otra manera. Pero no sé, cuando grabo mis reviews sobre cine y series o lo que fuera, lo mismo, es muy complejo después elaborar una estrategia que pueda seguir. Bueno, acá, en 5 minutos, copiando la transcripción, pegándola a ChatGPT y dándole 5 prompts muy mal elaborados, creé un hilo para Twitter, 5 posteos para Twitter que no son hilos, ¿no? Individuales, que se pueden ir publicando o programando en otra manera. Un guión para un reel, un artículo para la web y un carrusel para Instagram, ¿no? A esto sumarle que podríamos decirle que haga una newsletter, que, bueno, lo Un que post para quieras. LinkedIn, mil cosas, ¿no? Mil cosas, sí, Y sí. algo que quiero destacar, que viene, lo traigo a colación con lo que hablamos de Ignacio al inicio, que esto es un contenido reformulado por inteligencia artificial, pero original creado por mí. No hay Sí. más original que esto, porque yo insisto, no tenía guión. Tenía 5 cosas apuntadas que quería anotar. Encendí el micrófono y grabé. No hay algo más original que este contenido. Reformulado por inteligencia artificial, sí, pero salió de mi cuerpo en ese momento, en el momento que di grabar. ¿Sí? No estamos reutilizando contenido, no estamos agarrando nada de la web, es un contenido reformulado, reconvertido para distintas plataformas, creado 100% sobre un contenido original que había hecho yo. Sí. Insisto, en 5 o 10 minutos, con prompts que los invito, si no vieron el evento de Growth, la charla de Corti que está publicada en YouTube sobre Growth para creadores, nos explica muy bien cómo aprovechar ChatGPT para usar, hacer una estrategia para nuestro podcast, estrategia para creadores. Si mezclamos las dos cositas, podemos hacer cosas mucho mejores, pero como muestra gratis me parece espectacular. Totalmente de acuerdo. Al final coincido contigo. Para mí lo más importante es que parte todo de un contenido humano, porque de hecho luego la IA utiliza tu propio vocabulario, tus propias expresiones y demás, con lo cual es 100% humano y demás. Luego le puedes hacer otra pasada, ¿no? Otro repaso a los textos Exacto. que te da para acabarle de dar tu tono y demás. Y ahí me parece un caso súper óptimo de utilización de la IA, que puedes expandir tu contenido en muchos otros canales, en muchos otros formatos, muy rápidamente. Claro, a eso si le sumas lo que decías tú ahora, un proceso, ¿no? Es decir, anotas en un documento, cada vez que haga un episodio voy a hacer este prom, este prom, este prom, este prom y voy a sacar esto, y lo vas afinando y vas mejorando tus prompts para que cada vez el resultado que te dé la IA sea más acorde a lo que tú quieres. Al final, en 10 minutos te puedes sacar una cantidad enorme de contenidos a partir de un contenido original tuyo que te representen, que aporten valor y que puedas utilizar para promocionar tu podcast en todas partes. Con lo cual me parece un experimento muy interesante. Y voy un poquitito más lejos, ¿no? Voy a hablarle al podcaster que solamente se limita a publicar podcast y que está escuchando este podcast y dice, yo no tengo tiempo de estar en Instagram, ni siquiera, o amigos míos conocidos que, ya te digo, tienen su podcast tal vez alojado en Evox, muy mal, tráiganlo a Mumbler, Sí, pero y Evox tiene ese tweet automático que siempre que tuve podcast alojado en Evox lo tuve desactivado porque para mí es pésimo. He publicado un nuevo episodio en Evox y el enlace, ¿no? Tengo amigos que tienen la cuenta de su podcast en Twitter y lo único que publican en esa cuenta, vos vas al timeline y es ese tweet automático de Evox, nada más, ni un retweet, ni un like, nada de contenido generado. Bueno, con estos prompts
improvisados, cualquier contenido que saques a través de la transcripción de tu podcast, utilizando inteligencia artificial con un prompt sin demasiada elaboración, porque no tenés tiempo, es mejor que no tener nada. Ya sea en Instagram, Total. como en Twitter, como en Threads o donde fuera. Cualquier cosa que puedas publicar, impacto no va a tener, seguro, pero es mejor que no estar. Correctísimo. Y mucho mejor que esos tweets que nadie quiere leer. Un Exacto. poco enlazando con lo que decía Ignacio, ¿no? Nadie quiere leer contenidos automáticos generados por una IA. Correcto. Bien, pues muy interesante, Leo. Gracias por compartir la experiencia, que ha sido muy, muy chula. Y creo que al final hay que hablar de ello para que todos nos demos cuenta de lo que tenemos entre manos con nuestros contenidos que no estamos aprovechando como podríamos aprovechar. Gracias, ¿Te gracias por parece? invitarme. Claro, cuando quieras. Estás en tu casa. Bien, pues ahora hablemos de una novedad de Mumbler muy importante que lanzamos justo esta semana. Lo vamos a lanzar de una forma semioculta, ¿no? Porque al final es algo que quiere un proceso, pero seguramente la semana que viene o la próxima haremos un lanzamiento un poco más sonoro, que son las nuevas métricas de Mumbler, Leo. Así es, Paul. A partir de ahora, a ver si no te consultes si he pedido comentar esto, pero Mumbler nació como una plataforma de podcast premium, ¿no? Y siguiendo la regla de Pepe, ay, se me fue. ¿Rodríguez? ¿Pepe Rodríguez? Sí, el de fútbol Sí, americano, sí, Pepe Rodríguez, ¿no? De Pepe Pepe Rodríguez Diario. tenía un podcast que se llama Pepe Diario. Sí. Exacto. Siguiendo la regla de Pepe Diario, en un podcast premium, la única estadística que importa es la facturación, ¿verdad? Correcto. Así es. Pero claro, ahora, aunque mucha gente recién se estará enterando con este podcast, Mumbler es una plataforma de alojamiento de podcast simple y sencilla. Se puede publicar podcast premium, pero también se puede publicar ese podcast que grabás con tus amigos y aprovechar todas las funcionalidades de Mumbler sin necesidad de monetizarlo. Si lo monetizás, si lo querés monetizar, bueno, sin dudas es el mejor lugar para hacerlo, pero Correcto. también para lanzar un podcast gratuito. Bueno, Y si tienes podcast de empresa también, Leo, perdona que te corte. Pero si tienes podcast de empresa o estás pensando en lanzarlo, Mumbler es la plataforma ideal para ti porque tenemos un montón de funcionalidades que te pueden ayudar. Adelante. Pero, exacto, no venimos a hablar de eso, sino que venimos a hablar de que ahora tenemos estadísticas, métricas, ¿no? Saber quién nos escucha, cuánta gente escucha nuestro podcast y desde dónde nos escuchan, desde qué sistemas operativos, cuándo nos escuchan, etcétera. Todos esos gráficos lindos, las famosas egométricas, que nos importan tanto a los podcasters, ahora están disponibles también en Mumbler, que para mí, como creador compulsivo que soy, Paul, son fundamentales. Yo soy una de esas personas que se la pasa viendo las métricas. No sé para qué, o sea, a veces sí sé para qué, pero muchas veces voy, publico y soy de los que le da F5 para ver cómo se actualiza la barrita y cómo va creciendo el gráfico. Es algo que me gusta mucho, es algo que me motiva a seguir grabando. A veces te desmotiva, pero cuando continúas y ves que crecen, es algo que sirve mucho. Y bueno, realmente es una herramienta más para hacer crecer nuestro podcast y para saber qué rumbo le estamos dando y si el rumbo que está bien, las estadísticas son fundamentales. Bueno, en Mumbler no había métricas, no había estadísticas porque no importaban, pero ahora que es una plataforma de podcast a uso libre de cualquier persona, bueno, teníamos que tenerlas y las tenemos, Paul Rodríguez. Correcto, las tenemos y la verdad que estamos muy contentos de cómo han quedado. Sí. Ya nos daréis vuestro feedback cuando las veáis. Voy a repasaros rápidamente lo que contienen para que tengáis una idea. A mí personalmente hay dos métricas que me hacen particular ilusión. Una de ellas es la métrica de oyentes, que es algo que es una métrica propia que tenemos en Mumbler, que básicamente es el promedio de reproducciones únicas en las primeras 24 horas de los últimos 3 episodios. Esta métrica está pensada, lo repito, el promedio de reproducciones, sí, el promedio de reproducciones únicas en las primeras 24 horas de los últimos 3 episodios. Es decir, perdón, publico un episodio. Sí. Publico otro, sea semanal, quincenal, diario como el mío, lo que fuera, ¿no? Y las métricas de Mumbler tienen en cuenta cuánta gente le dio play, o sea, no importa si lo hizo una o dos veces, si la misma persona lo reprodujo en 3 dispositivos diferentes o lo escuchó 3 veces, lo va a contar una sola vez. Eso es. Los va a sumar todas, las va a dividir por 3 y así vamos a saber cuántos oyentes únicos tenemos.
Correcto, se trata de hacer una aproximación a cuántos oyentes únicos reales tenemos en nuestro podcast, ¿vale? Esa es buena. Entonces, bueno, que es una métrica que creo que es muy interesante, que nos puede aportar información muy interesante como creadores de contenido. Y luego está otra métrica que son las reproducciones únicas, ¿vale? Hasta ahora teníamos métricas en Mumbler, pero eran reproducciones totales. ¿Eso qué significa? Que se contaba todo. Los bots, las reproducciones varias que podía hacer un único usuario, las distintas plataformas que se descargaban el podcast y tal, con lo cual había un follón Era bastante buena potente. esa métrica, Bueno, era porque como generaba mucha egométrica, sí. ilusión. Sí, sí. Como egométrica, sí. Lo que pasa es que no era muy realista. En cambio, ahora vamos a tener una métrica sí que es muy realista, que son las reproducciones únicas, que es una métrica que está basada en los estándares de la IAB. Y aquí sí que, bueno, tenemos en cuenta solo las reproducciones únicas, con lo cual sí esta métrica va a ser bastante fiable. Bien, bien. Esto es buenísimo porque, bueno, ya haremos un episodio de cómo aprovechar las métricas, que yo es algo a lo que le he dado mucha vuelta y la verdad que tengo un hilo por ahí por Twitter que se me ha viralizado hace un par de años sobre ciertas cosas que hice siguiendo las métricas de otra plataforma. Bueno, eran de Spotify en este caso. Pero bueno, las métricas en el podcasting son algo bastante menospreciado porque no hay buenas métricas, ¿no? ¿Qué pasa? La gente escucha en diferentes plataformas, entonces una plataforma te dice una cosa, otra te dice otra, es muy difícil entrar. No es como YouTube que todos reproducen en YouTube, ¿no? De Sí. manera nativa. Pero buenas estadísticas, bien aprovechadas, ya digo, no son solo una egométrica, sino que son una herramienta para saber qué está pasando con nuestro podcast, qué tenemos que potenciar y qué podemos mejorar. Realmente se pueden hacer cosas muy interesantes con las métricas de nuestro podcast. Y sin lugar a dudas, la egométrica también es brutal. Publicar un episodio y ver cómo el gráfico sube es maravilloso, así que sí necesitamos que nos den feedback. La gente que tiene ya su podcast publicado en Mumbler o aquel que quiera probar y traer su podcast a Mumbler para probar las métricas y ver cómo funcionan. Eh, Hay un chat de soporte, tienen nuestros contactos privados, nos pueden contactar y contar qué les parecen, qué mejorarían, qué les gustó, las dudas que tengan también, porque a veces estas cosas, cuando uno aloja en una plataforma internacional, a veces no tiene a quién preguntarle. Y acá le pueden preguntar a Paul y no, me pueden preguntar a mí sobre cómo funcionan, qué quiere decir esta métrica, por qué esta está más alta y por qué esta está más baja y intentaremos darle la mejor respuesta posible. Así que está buena la cercanía en estos casos también, Paul. Correctísimo. Y luego para resumir, y muy rápido, porque no me quiero enrollar con el tema métricas, prefiero que le deis un vistazo y nos deis feedback. Básicamente lo que encontraréis son reproducciones únicas, que es lo que comentábamos, que aquí hay detalle de si son en plataformas o en el propio Mumbler también, detalle de los episodios, hay métricas de episodio, que esto es muy interesante también. Habrá reproducciones por país, reproducciones por reproductor, reproducciones por sistema operativo, con lo cual, con todo esto, todo con grafiquitos, mapas, barras, quesos, y vais a tener un poco toda la información puesta aquí, colorines muy bonitos que han quedado. Entonces vais a tener toda la información muy visual para que, lo que decía Leo, ¿no? Para que le podáis sacar jugo a esta información, aprender y a partir de ahí aplicar mejoras a vuestro podcast, como también si queréis utilizar estas métricas para hablar con posibles patrocinadores, colaboradores y demás, que es muy importante esto también. Total, 100%. Bienvenidas las métricas a Mumbler. Eso es, y esperamos vuestro feedback. Mucho. Genial, Leo. Pues vamos ya con el siguiente tema, que es el próximo webinar. Sí, vamos cerrando, no se vayan, ya nos quedan dos cositas nomás muy cortitas. La primera es que tenemos el siguiente webinar, que al mismo tiempo es el último webinar de la temporada. Bueno, estamos cerrando una larga temporada porque yo recuerdo hace un año me dijiste, bueno, en verano vamos a parar y yo dije, Paul Rodríguez, en verano no paramos porque yo estaba en otro hemisferio y padecía cuando los creadores paraban, pero bueno, los webinars este verano sí los vamos a parar porque los gestiono yo y estoy muerto. Pero bueno, han pasado una gran cantidad de creadores. La verdad que voy a hacer algún balance o algo después de todo lo que hicimos en los webinars, porque hay cositas para contar y Sí. hemos aprendido muchas cosas. Tenemos ahí una base de conocimiento muy importante. Si vas a mumbler.io/webinars, podés encontrar todos los webinars. Muchos de ellos ya están disponibles en abierto de manera completamente gratuita en YouTube. Se los hemos pasado a los propios creadores incluso para que lo puedan insertar en su web o lo que fuera. Pero la verdad que tenemos una base de conocimiento, una
conocimiento compartido por parte de muchos creadores muy top, que es brutal, se puede hacer casi un máster con los webinars. Y vamos a tener el último webinar de la temporada con un amigo de la casa, miembro de la comunidad de creadores, que tiene ya sus contenidos lanzados en Mumbler, que es Manuel Mas, de Mundo Alfombra, que hace muy poquito empezó a promocionar en su newsletter y en diferentes canales que iba a lanzar un audiocurso en Mumbler. Bueno, finalmente ese audiocurso se dio, se llama Casos Digitales, va contando varias cosas sobre su vida digital, ¿no? Sobre sus emprendimientos, sus lanzamientos y las cosas que ha hecho. Bueno, es un audiocurso muy interesante porque Manuel Mas es un creador muy interesante a quien tendrías que estar atento a sus contenidos. El tema es que nos pareció genial, nos pareció muy bien cómo lanzó su audiocurso en Mumbler. Creemos que desde nuestro punto de vista hizo el lanzamiento, hasta explicó cómo funciona Mumbler, ¿no? O sea, tuvo en cuenta varias cositas que yo creo que, no tengo los datos, pero estoy seguro que le deben haber ayudado mucho a lo que es la conversión, que mucha gente que lo seguía a Manuel haya comprado su audiocurso y haber aprovechado al máximo el potencial de Mumbler. Lo que vimos es que supo aprovechar el potencial de Mumbler para su propio lanzamiento. Bueno, lo invitamos a que dé un webinar justamente sobre esto, sobre cómo preparó el lanzamiento, cómo generó expectativa, cómo lo comunicó, cómo testeó su producto para ver si servía o no. Y el webinar justamente se llama Cómo validar y lanzar un audiocurso, yo le agrego, en Mumbler, sin dolores de cabeza, ¿no? Esto es aplicable a casi cualquier lanzamiento, pero en este caso va a hablar del suyo, que es un webinar, un curso, un audiocurso lanzado en Mumbler. Paul. Correctísimo. Al final son esos casos prácticos que tanto nos gustan, de los que se puede aprender mucho porque están bajados al suelo y que luego lo puedes aplicar directamente a tus propios contenidos. Así que esperando al crack de Manuel que nos cuente sus movidas, Sí. y seguro vamos a aprender un montón de tips ahí para aplicar a nuestros propios contenidos. Manuel comunica muy bien, así que el 27 de junio a las 18 horas es gratuito, es online por supuesto, hay que apuntarse en un enlace que dejaremos en la descripción si nos acordamos o en todo caso nos lo piden, y apuntándose, si el 27 a las 18 de la tarde no pueden estar, reciben el enlace para acceder a la grabación y poder ver el webinar en cualquier otro momento. Ahí nos vemos el 27 de junio a las 18 horas con Manuel Mas. Eso es, apuntaros de todos modos, y si podéis estar fenómeno, que podéis interactuar, preguntar y demás, y si no, pues ya sabéis que en el mismo email que uséis para apuntaros tenéis la grabación posterior disponible. Agrego que es el último webinar de la temporada, Sí. Los webinars entran en el receso estival, en el receso del verano, no así el podcast de Mumbler, Paul Rodríguez. Correcto, la intención es que no entre en receso de momento, ¿no? Como poco seguro en agosto vamos a hacer un parón, porque lo hemos hecho siempre y aquí hay que descansar un poco, pero la intención es mantener un poco esto vivo durante junio y julio. Sabéis que este año ha sido un poco errático, ¿no? A nivel de publicaciones este podcast, pero esperemos en breve poder recuperar un poco el ritmo. Y para hacerlo, lo que haremos es plantear un pequeño cambio, una renovación del podcast en cuanto a contenidos. Lo que vamos a hacer es incorporar otros tipos de contenidos. Hasta ahora, como sabéis, hemos mantenido charlas con creadores de contenido. Hemos incluido algunos RAWs de vez en cuando. Esto lo vamos a seguir haciendo, pero además vamos a incorporar dos tipos más de contenido dentro del podcast. Uno que va a ser vender con contenidos, que básicamente van a ser entrevistas con empresas o responsables de marketing o fundadores de pequeñas empresas que nos quieren contar cómo utilizan los contenidos para vender, para generar marketing y para hacer venta de sus productos, sus servicios, que creo que puede ser también muy interesante, entre ellos evidentemente el podcast. Y luego habrá un cuarto contenido que va a ser algo que yo le he llamado True Creator, como mi newsletter, en el que voy a contar, de vez en cuando voy a salir yo solo contando alguna movida o algún pensamiento, alguna reflexión alrededor del mundo de la creación de contenidos, el podcasting y demás, que a veces echo de menos un poco este espacio para poder contar cosas. Así que con esa paleta de colores, ¿no? Las entrevistas que hemos hecho hasta ahora y que seguiremos haciendo a creadores de contenido, los RAWs, entrevistas a empresas o responsables de marketing de empresas que nos cuenten cómo usan los contenidos, y finalmente
con estos episodios solo, en los que voy a estar yo solo. Esperemos poder conformar una paleta de contenidos interesante y sobre todo poder mantener una periodicidad un poco más frecuente que la que hemos tenido en esta temporada. Bueno, con ganas de escuchar, destacar que todo dentro del mismo feed. No te tienes que suscribir a ningún otro podcast, sino que van a ser como pequeñas secciones dentro del mismo feed del podcast de Mumbler. Correcto, así es. Y eso es todo, Leo. Creo que lo tenemos todo. Mira, me emociono cuando veo el reloj. Me emociona pero bien, ¿eh? Lo hemos clavado. Una hora con todo lo que pusimos, una hora justo ahora redondita, sí. No está mal, no está mal. Bueno, para terminar, comentar, como siempre, que tenéis una página en Mumbler muy interesante con recursos para creadores de contenido y empresas que estéis creando contenidos, que se llama mumbler.io/recursos. Allí vais a encontrar los webinars que hemos comentado, descargables, la charla de Corti que antes comentaba también Leo, un montón de cosas que os pueden ser de utilidad en vuestro día a día, así que os animamos a visitar esta página. Y hasta aquí el episodio, Leo. Gracias por tu tiempo, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Abrazo.